está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos para que juntos celebremos el misterio del amor de Dios, la presencia de Jesús en medio de nosotros como comunidad de sus discípulos. Pidámosle al Señor que nos permita el don de su Espíritu, de tal manera que vivamos esta Eucaristía con un profundo amor y con un recogimiento espiritual que nos lleve a contemplar el misterio de Dios en nuestra vida. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de San Vicente, diácono y mártir. Nos unimos orando por nuestro hermano Luis Enrique Duitama, Elvira Camacho, Priscila y Tomás Rubiano, Emiliano Camacho y demás familiares fallecidos al cumplir un año más de sus respectivas Pascuas. Nos unimos a intención de María Isabel Serrano y de sus hijos. ¿Están? No están, pero están los familiares. Señor. Es la intención que me han pasado aquí. En la presencia del Señor como estamos, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Hagámoslo en un instante de silencio. Digamos juntos: Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente, ayudado por tu gracia, no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, infúndenos compasivo tu Espíritu, para que nuestro corazón se llene de aquel amor por el cual el mártir San Vicente superó todos los tormentos corporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse y escuchemos atentos la palabra del Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo: Majestad, no os desaniméis, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó:
No podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y eres un guerrero desde mozo. David replicó: El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: Anda con Dios. Agarró la cayada, escogió 5 cantos de arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la honda y se acercó al filisteo. Este presidió de su escudero, iba avanzando, acercándose a David, lo miró de arriba abajo y lo despreció porque era un muchacho de buen color y guapo, y le gritó: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo: Ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó: Tú tienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel, y todos aquí reunidos conocerán que el Señor da victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta guerra del Señor es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección a David, éste salió de la formación y corrió velozmente hacia la dirección del filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la honda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Lo mató de un golpe sin empuñar la espada. David corrió y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, la desenvainó y lo remató cortándole la cabeza. Palabra de Dios. Decimos todos: Bendito el Señor mi roca. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo, defiéndeme de la espada cruel. Bendito el Señor mi roca. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis pequeños y grandes. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis:
levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Entonces, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Compartamos un instante esta preciosa palabra que hemos escuchado y los ejemplos de vida que se nos presentan para este día 22 de enero. El Evangelio de San Marcos quiere seguir insistiendo en aquella dinámica que Jesús tiene. Jesús que se interesa profundamente por la persona humana, por el bien de las personas. Encontramos hoy que nuevamente el Señor entra como en esa disputa con unos grupos religiosos presentes allí en la sinagoga. San Marcos nos cuenta que Jesús fue de nuevo a la sinagoga y que allí, en aquel lugar, había un hombre con parálisis en un brazo. Imaginémonos por un momento la figura de aquel hombre, enfermo, triste, dolido, sin poder trabajar. Un hombre que está en la sinagoga, en la capilla, en una actitud de oración, de súplica al Señor. Un hombre que en medio de su dolor, de su desesperación, de la tristeza que le embarga, solamente le queda la esperanza de acercarse al lugar de la oración para suplicarle a Dios que lo bendiga, que lo ayude, que le dé una mano a esta resequedad, a esta parálisis que tiene en su brazo. Un hombre que aquel día fue a la sinagoga y no se imaginó encontrarse con la salud en persona, con la maravillosa persona de Jesús. Sin embargo, ante esta escena de aquel hombre que está en oración y de Jesús que llega también a la sinagoga, aparecen unos personajes que están al acecho, que han ido también a la sinagoga, pero no han ido a orar, no han ido a hablar con Dios, sino han ido a ponerle cuidado a Jesús, qué es lo que hace, cuáles son sus acciones, qué es lo que realiza, y buscar la manera de acusarlo para matarlo. En ocasiones el cristiano pareciera que quisiera imitar a estos hombres. En ocasiones nosotros, ustedes y yo, podemos venir al templo tal vez con otras intenciones, de pronto de refugiarnos, de pronto de escondernos, y a veces se nos olvida que venir al templo, a ustedes y a mí, yo primero, es a orar, es a pedir perdón al Señor por nuestras faltas, es a recogernos en la oración. Jesús, que le interesa ante todo la salud del hombre, el bien de la persona, le pide a aquel enfermo que se levante y que se ponga en medio, es decir, que se coloque en pie y que se coloque como testimonio, como ejemplo, como impronta de aquel en el cual Dios va a obrar un milagro, una obra maravillosa. Y a estos hombres aprovecha y les hace una pregunta. Jesús conoce muy bien el corazón del hombre. Aquellos que habían ido a ponerle cuidado, pero que no decían ni una sola palabra, Jesús ya sabe qué intenciones hay en su corazón. Y por eso Jesús les hace una doble pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejar que se muera esa persona en su dolor y en su tristeza? Estos hombres se sienten abochornados
ante las preguntas de Jesús y se quedan callados, mudos. El evangelista San Marcos nos cuenta que ante esta actitud de aquellos hombres, Jesús echó en torno una mirada de ira por su obstinación. Pocas veces el Evangelio presenta a Jesús con esa actitud de dolor, de indignación. La mayoría de las veces nos presenta a Jesús que se conduele, que es cariñoso, que es compasivo, que es misericordioso. Pero en esta oportunidad es uno de los pocos textos donde nos plantea que Jesús le dio ira, le dio, perdónenme la expresión, piedra, que en esa actitud de aquellos hombres que estaban en la capilla tuvieran esos sentimientos de rencor, de envidia, de prueba. No venían a hablar con Dios, venían solamente era a juzgar, a poner cuidado, a mirar cómo colocarle trampas, y eso le dolió a Jesús. Hermanos, a Jesús le duele cuando tú y yo no venimos al templo a orar, a recogernos espiritualmente. A Jesús le duele cuando tú te quedas arrodillado de pronto ante una imagen y no te arrodillas ante la sagrada, ante la Santísima Eucaristía, ante el misterio sagrado. Jesús quiere que nosotros nos recojamos, es ante Él. Atentos, no estoy hablando mal de nuestras imágenes, son signos catequéticos, signos que nos recuerdan la presencia del Señor, pero cuando vengamos al templo, recordemos que donde está realmente Él es en el sagrario, en la Santísima Eucaristía. Arrodillémonos ante Él, pidámosle a Él que nos fortalezca, que nos bendiga, que nos devuelva la salud. Jesús, al culminar el Evangelio, le pide a aquel hombre que tiene parálisis en el brazo que lo extienda y lo cura, queda restablecido. Esto le da mucha ira a aquellos hombres de que sean encarados por el Señor y de que el Señor obre un milagro en bien de una persona que sufre. Y entonces se colocan de acuerdo entre fariseos, herodianos y todos los demás grupos para continuar buscando maneras y pruebas para acabar con la vida del Señor. Hoy, la liturgia nos presenta a dos personas extraordinarias. Al diácono San Vicente, mártir. Un mártir es una persona que le ha tocado derramar su sangre por Cristo. Por eso la liturgia lo recuerda con el color rojo, que indica el color de la sangre que ellos derramaron por profesar su fe en Cristo nuestro Señor. San Vicente mártir, por no renegar de Jesús, por ser fiel a Jesús, fue muerto a espada, le fue cortada la cabeza antes que negar a Jesucristo. También este diácono San Vicente pertenecía a la Iglesia romana, pero también en nuestro continente, hoy 22 de enero, la liturgia nos presenta la figura de una beata, una jovencita de tan solo 14 añitos, en Chile, que se hizo santa aún en medio de las dificultades que le tocó experimentar, que le tocó vivir. Se trata de Santa María Goretti, una niña que le ofreció su vida en sacrificio a Dios con tal de ver convertida a su mamá para que ella no muriera en el pecado. Y Dios aceptó este ofrecimiento que esta niñita de tan solo 12 años hacía por su madre. Y a pesar de las dificultades, del dolor, de las injusticias, ella prefirió morir, prefirió ser golpeada antes que acceder a los gustos de este mundo y a las ofertas que le hacían para que tuviera relaciones sexuales con hombres. Fue una niña que supo entregar en su tierna edad toda su vida, su virginidad y su ser a Dios nuestro Señor para agradarle, para bendecirlo y para obtener la sanación, la curación, la bendición y la conversión para su madre. Que estos santos, San Vicente y Santa María Goretti, a quienes recordamos en este día, nos ayuden a vivir para Dios y sean para nosotros esa impronta de ánimo y de testimonio para acercarnos al Dios del amor y de la vida. Amén.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Todos te presentan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe, por la cual San Vicente, diácono y mártir, dio testimonio con la efusión de su propia sangre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de San Vicente, diácono y mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces, para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Felipe, y todos los pastores que en tu Iglesia cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Luis Enrique, Elvira, Priscila, Tomás, Emiliano, y demás familiares fallecidos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, San Vicente Mártir, Santa María Goretti, cuyas memorias hoy recordamos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro divino Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, dadnos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos cantando Alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré. Oremos. Te presentamos, Señor, estas ofrendas, renovados por estos sagrados misterios. Señor, te rogamos que al imitar la constancia admirable de San Vicente, diácono y mártir, merezcamos recibir el premio eterno a la perseverancia, así como te lo suplicamos por nuestros hermanos Luis Enrique, Elvira, Priscila, Emiliano y demás familiares que han partido a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Nuestros hermanos Luis Enrique Vitama, Elvira Camacho, Priscila y Tomás Rubiano, Emiliano Camacho y demás familiares fallecidos por la misericordia de Dios, descansen en paz. Para la visita al cementerio nos encontramos en el Campo Santo. Les ruego el favor que nos demos prisa. Yo en la moto les llego, ya que me toca regresar a la próxima Santa Celebración. Entonces ojalá que allí no nos tardemos en llegar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y los proteja siempre. En compañía de María Santísima pueden ir en paz.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios los bendiga, feliz y santo día.